Para la medición de la aceleración de la plataforma se utilizó un circuito GY61 que incorpora un integrado ADXL335. Este sensor nos permite medir la aceleración a través de un sistema microelectromecánico, lo que significa que es un dispositivo sumamente pequeño que combina partes mecánicas y eléctricas en un mismo chip de silicio. Dentro del integrado existe una masa de prueba que puede moverse. Esta masa está unida por resortes de silicio muy finos hacia una estructura fija. El principio del capacitor nos indica que entre placas más cercanas existe una mayor capacitancia y placas más lejanas existe una menor capacitancia. La cantidad de carga eléctrica que un capacitor puede almacenar depende de la distancia entre sus placas. Ahora debemos comprender cómo este principio nos permite detectar una aceleración. Cuando el sistema está en reposo, la masa móvil se encuentra quieta y se mantiene en el centro, por lo que la distancia entre las placas es fija y constante. En este momento el sensor emite un voltaje de referencia estable, que usualmente es de 1.65 volts. Cuando la masa eh, se le aplica un movimiento, es decir, se mueve el sensor, por inercia la masa de prueba se resiste al cambio y se desplaza en dirección opuesta a la aceleración. Es decir, si se acelera a la derecha, la masa se desplaza hacia la izquierda. Este cambio en la distancia modifica la capacitancia entre las placas. Un circuito electrónico dentro del integrado mide este cambio de capacitancia y lo convierte en un voltaje de salida analógico. Un aumento en la capacitancia resulta en un cambio de voltaje en una dirección y una disminución en la capacitancia resulta en un cambio de voltaje en la dirección opuesta. Para la interpretación de la señal obtenida a través del sensor se utiliza un código generado en Arduino IDE. Este código se compone de varias etapas, entre ellas la asignación de pines, que es donde se conectará la señal generada por el sensor a la placa Arduino. Más adelante se encuentra la calibración y conversión, donde se establece el voltaje de referencia y la sensibilidad de nuestro sensor. Además, también se establece un factor de suavizado para el filtro digital de tipo paso bajo. Un valor más cercano a cero suaviza más la señal, pero la hace más lenta para reaccionar. Y un valor más cercano a uno hace la respuesta más rápida, pero menos suave. Se continúa con la asignación de variables y se establece la velocidad de comunicación serial. En la etapa de calibración se inicia un bucle que se repite 500 veces. En cada repetición se lee el valor del pin A1 y se suma en la variable de suma de lecturas. Eh, Se hace una pequeña pausa para estabilizar las lecturas y dar tiempo al microcontrolador de establecerlas correctamente. Finalmente se calcula el promedio de las 500 lecturas y se convierte en voltaje. En la etapa de lectura e interpretación, el primer paso es leer el sensor con la función analog read. Esto nos entrega un número entre 0 y 1023. Posteriormente se convierte a voltaje haciendo una especie de regla de 3, donde 0 es a 0 volts y 1023 es a 5 volts. Luego se utiliza el valor de calibración y sensibilidad que habíamos ya establecido y lo utilizamos para convertir ese voltaje en unidades de aceleración. Finalmente se realizan las operaciones para establecer las unidades, que son metros por segundo al cuadrado, y de esta forma continuamos con la etapa de filtrado, donde se utiliza la constante alfa low pass que estaba establecida antes, y esta línea nos indica un filtro paso bajo. En términos sencillos, nos ayuda a suavizar la señal, eliminando vibraciones y ruido que puede provocar el sensor y el ambiente de prueba en el que estamos experimentando. El envío de datos se establece en estas líneas, donde colocamos dos líneas de referencia que establecen nuestros límites, en este caso -2 y 2. Nuestra gráfica de aceleración se va a colocar en el plano medio entre esas dos líneas, como se ve más adelante, y colocamos un delay de 20 milisegundos para darle tiempo al microcontrolador de
procesar bien todas las indicaciones que nuestro programa establece. Para medir la variable de posición en la masa de nuestro sistema, se utilizó un sensor ultrasónico. Funciona emitiendo ondas sonoras de alta frecuencia y midiendo el tiempo que tarda en regresar el eco de esas ondas al sensor, lo que permite calcular la distancia al objeto detectado. El programa se escribe de la siguiente manera. Primero se definen unas constantes enteras con el valor de los pines que corresponden a nuestro sensor ultrasónico. Por otra parte, se define una delta t de 0.5 que define el intervalo entre las muestras, una constante entera n con el número de muestras para el filtro que se va a utilizar, un umbral de ruido de 0.5 para ignorar esos pequeños cambios bruscos entre las mediciones que da el sensor ultrasónico debido a su precisión, además de un offset. Se incluye un float buffer para almacenar un arreglo con las últimas n lecturas que se han definido arriba, e index como índice para obtener los valores de este buffer. La posición suavizada, posición anterior, velocidad actual y velocidad anterior. Esto se utiliza para obtener las deltas entre las velocidades, las posiciones, etc. En el voice setup se inicializa entonces el begin, la comunicación serial para observar los datos a través del monitor serial. Se inicializa el pin trigger y echo, además de que se escribe el pin trigger en bajo para asegurar que el trigger empiece apagado. En nuestro wet loop escribimos un trigger alto, además de un delay de microsegundos para después apagarlo. Este es el pulso ultrasónico que está mandando. En una variable t, el pulso del eco para detectar el regreso de esta onda, y de esta manera, cuando t sea mayor a 0 y menor a 30.000, convierte este tiempo t en distancia utilizando esta fórmula. Obtenemos en una nueva variable la posición cruda, que puede ser como la posición bruta antes de tener el filtrado, donde a esta distancia que se ha detectado menos el offset que se dé debido a la posición de reposo que estamos tomando en cuenta. Por otra parte, se utiliza una función suavizar. Esta función suavizar devolverá un parámetro llamado nueva medición. En el buffer se escribe a través de un índice la medición que se está recibiendo. Este índice irá aumentando la posición con las nuevas mediciones que se estén dando, el número de n que hemos definido al inicio del código. Así se irán sumando estas posiciones nuevas para crear un promedio y este se retorne. Así la posición suavizada ya con este filtro se utiliza la función que hemos creado para devolver la posición nueva. Aquí se toma en cuenta el umbral de ruido para evitar que haya estas pequeñas diferencias cuando existen errores de medición muy comunes en el sensor ultrasónico debido a su precisión. Para que de esta manera se imprima la posición ya suavizada con este filtro y la velocidad actual que está ocurriendo. Además de que la posición anterior se cambia a la posición que se ha obtenido ahora para que las iteraciones vayan aumentando con el tiempo, y se le da un delay de 50 milisegundos. La gráfica representa la aceleración de la masa. En esta se puede observar cómo existen perturbaciones o ligeros cambios de su aceleración respecto al tiempo, y esto sucede cuando la masa es desplazada. En la interfaz Arduino podemos observar gráficamente el desplazamiento de la masa respecto al tiempo. En esta se observan las perturbaciones que existen, así como la variación en el estado de la posición y cómo puede llegar a su reposo o estado estacionario en el que se encuentra originalmente la masa.